Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy se marca un día especial en nuestras vidas de revelación. Hoy se marca un día especial de palabra viva, fuego en nuestras manos. Pero una revelación clara, una instrucción precisa y sin duda y sin contratiempos. Se abre el camino de preparación este año para la perfección en mi vida, porque sabiendo y conectándome contigo voy a caminar firme, voy a dar pasos firmes y voy a dar pasos certeros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, amén. ¿Quién se alegra? Amén. ¿Quién se alegra? Y vamos a comenzar hoy. La palabra de Dios que Dios nos ha regalado para hoy se llama, o le hemos puesto con mi esposa, la hicimos entre los dos, por cierto, caminando con fe en tu revelación. Diga conmigo. Caminando con, a ver, pues hombre, pero ¿están despiertos o no están despiertos? ¿Van conmigo o no van conmigo? A ver, pues, caminando con fe en tu revelación. Amén. Y recuerde esto, caminar en fe no es un viaje. Caminar en fe es un viaje que tiene que ser continuo, no es un destino, es un viaje continuo. O sea, tengo que caminar en fe siempre. Porque si yo no tengo fe y si yo no creo en lo que está Dios diciéndome, es una barrera muy grande. Y hablando de barreras, ¿ustedes se recuerdan de los muros de Jericó? Con alguien comentaban algo y me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es más fácil? ¿Botar los muros de Jericó? A ver, pensemos en esto, porque fue un comentario que oí y me gustó muchísimo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué fue más fácil? ¿Botar los muros de Jericó o botar los muros de incredulidad que yo construyo alrededor mío? ¿Qué es más fácil? A ver, alguien que me diga. ¿Por qué los de Jericó? Porque eso ya pasó. Es como orar por sanidad. Bueno, a mí me pasaba eso y para mí era muy fácil ir a orar. Y cuando estaba enfermo, una vez me regañó mi mamá. Bueno, pastor, me dijo, ¿y usted por qué no se puede orar por usted? Y tiene razón. ¿Por qué? Vienen a orar por sanidad, oro y te vas. Y si se da el milagro, qué bueno, y si no también. ¿No ha pensado en eso? ¿O solo yo pienso en eso? Solo yo pienso en eso, va, solo yo pienso en eso, ok. O es más difícil, Señor, sáname y esperar la sanidad yo. ¿Qué es más difícil? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no estemos construyendo murallas de incredulidad, tropiezos para que no podamos avanzar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso es muy importante que nosotros lo trabajemos, porque cuando empecemos a recibir la revelación, o ya la tenemos, de hecho ya la tenemos en parte, no nos cueste tanto el activar lo que Dios nos está diciendo. Y tengamos una visión. Y una visión nos muestre una casa por una necesidad que nosotros tengamos. Y nosotros decimos, con fe voy a ir a caminar donde está la casa que vi en esa visión. E ir a tocar la puerta. Y que salga la respuesta de esa necesidad que tenemos en ese momento. Pero si yo recibo la visión y tengo la casa y me quedo sentadito esperando que Dios me diga otras cosas, Dios se va a sentar con mucha paciencia y va a esperar a decir, ¿hasta cuándo me vas a creer? Y le vas a poner acción a lo que te estoy diciendo. Entonces es muy importante que nosotros caminemos con fe en su revelación. ¿Por qué debemos caminar con fe en su revelación? Porque la revelación está ahí. La revelación, Dios siempre ha estado ahí y Dios siempre nos marca cosas. La diferencia es la diferencia entre que nosotros avancemos y que nosotros nos quedemos donde estamos, ¿qué es? La fe, creerle a Dios.
Pero cuando yo le tengo fe a Dios y le creo a Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Acción, un caminar, ponerlo en práctica. Y tan solo con declararlo con mi boca, y tanta discusión que hemos tenido con eso, pero si nosotros llamamos a vida lo que vemos en el Espíritu, solo ahí empezamos a avanzar en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, en todo. Y entonces, hemos estado hablando en estos últimos meses, y no, de mi parte no es que no me sepa otra cosa de la Biblia, pero yo le pregunto a Dios si Dios quiere seguir hablando de esto. Y hoy en la mañana, ponga su corazoncito, téngame confianza y ponga su corazoncito abierto para que yo pueda poner esa semilla ahí y dé fruto al 100%. Porque si hoy le decimos sí al Señor, hoy es un día trascendental y márquenlo en su vida, en su calendario, porque va a ser un día de un antes y un después. Hemos estado hablando de tres cosas fundamentales: la voluntad de Dios, movernos en la voluntad de Dios, en los tiempos de Dios y entender las formas de Dios. Hemos estado hablando hasta el cansancio, especialmente yo que no sé mucho de la Biblia, solo el Salmo 139 del 14 al 18, en que hay un libro escrito por la mano poderosa de Dios en letras de oro, donde mis ojos vieron tus ojos y vieron que escribiste todo lo que corresponde a mí y no hace falta nada de ello. Cierro mis ojos, dice el salmista, y me quedo con esa maravilla y los vuelvo a abrir y las maravillas están, no las puedo contar porque son como la arena del mar y me gozo en eso. Y entonces orando y recibiendo respuestas de Dios, y créame que las respuestas de Dios en estos tiempos, por alguna razón, por cielos abiertos obviamente, y porque Dios es bueno y porque Dios es maravilloso, Dios es fiel, es justo, es misericordioso, las tenemos servicio express del cielo. Especialmente las oraciones que hacemos desde este púlpito, porque un día dijimos, ¿cómo quieres que te adoremos? Y al siguiente domingo Dios nos quitó la luz. Y adoramos de otra forma y fue tremendamente. Ayer me dijo el Señor, cuando prepare las alabanzas, no pongas tantas canciones, pon unas instrumentales porque quiero que me adoren otra vez. ¿Y qué pasó hoy? Y alguien me dijo, no se enoje, no, si yo estoy contento con lo que está pasando. Porque Dios dio la instrucción, tal vez no la entendí yo muy bien y me la corrigió y alabado sea el Señor que quiere hacer su servicio así. ¿Cuál es el problema? Hoy no había internet, hoy no había lo que usted quiera, no hay banda, pero estoy yo, que soy un instrumento creado por Dios para adoración, para exaltación. ¿Cuándo le voy a poner play? ¿Cuándo le voy a poner volumen? Ese es otro tema, pero eso lo discutiremos otro día, pero alabado sea el Señor por eso. Entonces, seguimos con, no te me vayas, ya estoy oyendo a mi esposa, no te me vayas, ¿de dónde ibas? Entonces estábamos con que en el libro hay escrito algo ahí, entonces pedimos, sí, el otro domingo ahí, ya regresé, amor, ya, no me hagas esos ojitos. Estábamos orando y le dijimos al Señor, muéstranos nuestro libro. Entonces un día sale mi esposa de su devocional y me dice, mira lo que me encontré. Resulta que David, vamos a ir con Jesús principalmente, pero son dos personajes, principalmente Jesús. En Hebreos 10, si me ponen ahí, de capítulo 10, verso 5, habla de algo extraordinario. Y lo vamos a leer, lo puse ahí hasta con colorcitos, espero que se mire. Dice el versículo 5, esta es la versión amplificada. Por eso, cuando entró Cristo en el mundo, dijo, sacrificios y ofrendas no quisisteis, sino que me habéis preparado un cuerpo para ofrecerlo. Los holocaustos, las ofrendas por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí, estoy viniendo a hacer tu voluntad, oh Dios, es decir, a cumplir lo que está escrito
en el volumen del libro correspondiente a mí, dice Jesús. Detalle y noticia de última hora. Hay dos detalles bien importantes en esta porción que hemos leído. ¿Qué dice? Me preparaste un cuerpo para venir aquí. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos Jesús diciendo me preparaste un cuerpo? Esto tiene implicaciones sumamente profundas, pero no nos vamos a ir a muchas profundidades, sino que nos vamos a ir al punto. Jesús está diciendo ahí, si me preparaste un cuerpo para venir aquí, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿O es lo que yo entendí? Es igual a nosotros. Jesús, Dios hecho hombre en Jesús, está capturado en un cuerpo como el nuestro. Toda su divinidad se quedó. Es decir, y es importante que nosotros veamos a un Jesús, bueno, tiene una gran implicación que lo veamos así, pero que veamos a un Jesús como nosotros. Y eso nos abre a lo siguiente que dice ahí. Hay un libro para mí. Y hay una instrucción importantísima: a cumplir tu voluntad. Entonces, si nosotros vamos viendo, y esto nos va a servir muchísimo para descubrir qué hay en el libro de nosotros, porque si nosotros le ponemos atención a la vida de Jesús, y los voy a invitar a lo que Dios me invitó, me ha estado poniendo a leer los evangelios desde esta perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué instrucciones tenía Jesús específica? Y si usted, entonces empecé yo, miren cómo soy yo, pues. Entonces empecé yo a leer Mateo, porque de plano es el primero que está ahí. Y desde hace rato Dios me empezó a decir, pásate a Juan. Sí, pero es que voy a leer Mateo. Que te pases a Juan. Sí, pero es que, bueno, seguí leyendo Mateo, me dijo el Espíritu Santo. Pero cuando ya me dijo así, dije, no, voy a leer Juan. Y resulta que Juan, no he leído los otros desde esta perspectiva, pero Juan es el que tiene en los versículos instrucciones específicas que yo estoy seguro que están escritas en el libro que Cristo menciona ahí. Y hay otro detalle muy importante. Todo el Antiguo Testamento, si lo vemos desde esta perspectiva, tiene instrucciones específicas de lo que estaba escrito en este libro, y por eso Jesús en Juan 14, en Juan 17, declara, ya cumplí todo lo que estaba escrito de mí. Ya lo cumplí. Entonces, si nosotros empezamos a ver este tema desde esta perspectiva, se nos va a ir alumbrando el coco, espero, como se me alumbró a mí, en cuanto al descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando yo lo descubro y lo empiezo a poner en acción, empieza una dinámica entre el reino de los cielos y entre nosotros muy poderosa, y un empuje de Dios que nos va a hacer vivir el resto de lo que nos queda vivir en esta tierra con una alegría, con un gozo, con un cumplimiento, sin importar las circunstancias que veamos alrededor, porque eso nos va a abrir la visión, nos va a poner la fe y nos va a poner la esperanza de, aunque miremos que se nos está cayendo el mundo, aunque miremos que hay, nosotros solo vamos a hacer así un poquito, como que fuera una pantalla, y vamos a ver así, porque tenemos la fe y la certeza, y vamos a ver más allá de cómo Dios va a ir cambiando las cosas. Y eso nos va a ayudar a seguir caminando sin importar lo que nosotros estamos viendo momentáneamente. Y sí, van a haber circunstancias, sí van a haber tinieblas, pero van a ser momentáneas porque la luz va a estar en nosotros. Entonces, antes de avanzar en lo que hizo Jesús, hay otro testimonio que habla de este libro, y está en el Salmo 40, si me ayudan con la presentación, está en el Salmo 46 al 8.
hablan lo mismo. Y es una referencia cruzada, por cierto, para que técnicamente estemos hablando correctamente. Eso preguntaba mi asesora técnica. Dice, verso 6, sacrificio y ofrenda no lo deseas, ni te deleitas de ellos. Me has dado la capacidad de escuchar y obedecer. Esto es importantísimo, la capacidad de escuchar y obedecer. Tu ley, un servicio más valioso que los holocaustos y las ofrendas por el pecado, que tú no requieres. Entonces dije, he aquí que vengo, en el tomo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, si tu ley está dentro de mi corazón. Ahora, puntos importantes. ¿De que hay un libro para mí? ¿Lo cree o no? ¿Hay un libro para usted? 3 referencias bíblicas que sustentan eso. Salmo 139, Hebreos 10, 5 y Salmo 40. Pero hay otro detalle importante. Hay algo que está escrito, yo estoy pensando en esto, pero creo que sí. Hay algo que está escrito en el libro de todos. ¿Qué es? Hacer su voluntad. ¿Y sabe el efecto de hacer su voluntad cuál es? Unidad, que tanto estamos añorando y que la falta de ella ha causado tanto daño al avance del reino. Como era antes o como puede seguir siendo, tengo la revelación. No, está bien. Pero la revelación de su voluntad, y cuando yo empiezo a hacer mis cosas y a construir mis reinos y a construir mis cosas, cuidado con eso. Porque ahí se sale de lo que realmente Dios quiere que hagamos. Entonces tenemos un principio fundamental, varios principios, pero uno esencial que esta mañana nos tenemos que llevar. ¿En qué sentido? En decirle al Señor, no se oye, en decirle al Señor, ya, tengo sed, tengo hambre, y en tu gracia y favor, Señor, revélame. A través de tu Espíritu Santo, hazme recordar, porque ese es uno de los principios que en Juan 14 también hay, y el Espíritu vendrá y te hará recordar. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque es necesario que nuestros ojos, oídos y todo nuestro ser sea abierto a ese momento en el cual fue revelado el propósito y la elección que Dios hizo para delimitar una frontera, Hechos 17, 26, para determinar un tiempo, 2023, para que estuvieras en Guatemala para cumplir la voluntad de Dios. Y si nosotros le empezamos a recibir esto, eso nos va a dar también la solidez en estos dorados tiempos que salen doctrinas de doctrinas y palabra de palabra que es palabra de hombre. Cuidado que estos tiempos los vamos a empezar a vivir mucho más profundos. Y si nosotros andamos viendo para todos lados, pero no andamos viendo lo que el Padre hace, ni escuchando lo que el Padre dice, es muy probable que nosotros agarremos otro camino. Seguro, está escrito, seguro que sí. Entonces es importantísimo que yo tenga la certeza de que hay un libro que dice Eric Rivas, el nombre que yo conozco, pero es seguro que va a tener otro nombre, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, una piedrecita con tu nombre verdadero. Y esto es importante entenderlo porque fue el nombre que nos dio vida, cuando Dios nos dio la vida y nos llamó, porque de acuerdo a lo que hemos aprendido, un nombre tiene un significado. Estamos muy alegres porque viene a nuestra familia la primera nieta. Y cuando empezamos a ver los nombres, Natalia, Isabela, eso nos puso en el corazón. ¿Y saben qué quiere decir Natalia? Regalo de Dios. Estamos recibiendo un regalo de Dios y estamos muy contentos. Pues entonces, cuando Dios dio vida, tiene el nombre secreto, pero te vas a llamar Eric.
y llevas esta bendición y llevas este propósito y no hay nada que falte en lo que está escrito en tu libro, ¿ok? Entonces es importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra oración o a agregar en nuestra oración la respuesta de esta revelación. Pero esto no se queda aquí, sino que vamos a ir viendo en Jesús qué era lo que quería Dios y cómo Jesús lo cumplió. Un pedacito, vamos a hacer una pincelada. ¿Y saben dónde lo encontré? ¿Dónde creen que lo encontré? ¿En qué libro? En Juan, porque el Espíritu Santo tenía ya varios días. Sí, pero pasate a Juan. No, pero es que quiero leer Mateo, porque mira, que no sé qué, aquellas discusiones, ¿verdad? Ya cuando llegamos a un nivel de confianza con el Espíritu Santo, no, mira, pero espérate que, sí, pero andate para acá. No, pero fíjate que esto y el otro, ¿me entiendes? Una confianza bien rica. Al final, el Espíritu Santo siempre tiene la razón. Así que no haga las mías, por favor. ¿Qué es lo que quería Dios en esencia? Bueno, entonces nos vamos a Éxodo 19 y les voy a leer esta referencia. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seréis mi propiedad particular y mi tesoro entre y sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa, consagrada, apartada para el culto de Dios. Estas son las palabras que le diréis a los israelitas. Entonces, originalmente, el deseo de Dios referente al pueblo de Israel era esto. Ya lo hemos predicado, ya lo han leído, pasó, afortunadamente para nosotros. Digo afortunadamente para nosotros porque se abre esta promesa y este deseo de Dios se abre para nosotros a consecuencia del rechazo de Israel, que en el capítulo 20 lo vemos después y vemos todo el desarrollo de la historia, hasta que Dios, en su infinito amor, en su grandeza que no lo vamos a entender nunca hasta que lleguemos al cielo, se hace hombre y en Jesucristo viene ¿para qué? ¿Para qué viene? ¿Para qué viene Jesús? Para que se cumpla esto, pero ya en nosotros. Y entonces lo tenemos en Jeremías, donde dice: he aquí viene días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Jesucristo se abre el cumplimiento de esto. Y esto lo vamos a tener ahí agarradito un momentito, porque al final en la conclusión nos va a servir un montón para llegar ¿a qué? A que sea revelado hacia nosotros cuál es la voluntad específica. Tenemos una voluntad general de Dios, pero hay una voluntad específica que Él quiere que nosotros hagamos y que nosotros cumplamos. Pero ahora viene la parte más interesante. ¿Y esto cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús esto? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vean ustedes. Detalles importantes. Juan 1:32. Punto número 1. Lleno del Espíritu Santo. Digan conmigo. Lleno del Espíritu Santo. Y eso sí, anótelo por ahí, porque aquí empieza la clave de algo muy importante. Punto número 2. Juan 12, 49, 50. Ya se dieron cuenta que el Espíritu Santo tenía razón. Era en Juan el detalle de esta prédica. Habló de lo que el Padre le dijo que hablara. Diga conmigo. ¿Qué significa eso? Aquí hay un detalle fundamental para que después no me venga a reclamar. ¿Y qué rollo con mi rollo? ¿Qué hay en esto? Habló de lo que el Padre le dijo lo que hablara. ¿Qué hay algo esencial aquí? Ajá, ¿qué más? ¿Alguien dijo? Buscarlo a Él. Ajá. ¿Qué significa buscarlo a Él y obediencia?
se sujetó al Padre, pero para que se dé todas esas maravillosas cosas que ustedes están diciendo, hay un detalle importante. ¿Cuál es? Intimidad. Hay una comunicación. Estoy hablando con Él constantemente. Tengo que estar en una constante comunicación para saber que Él quiere intimidad, que Él quiere que lo busque, que Él quiere que lo obedezca, pero yo tengo que saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué decía de Jesús? Eso ya no lo puse, pero se me viene ahorita a la mente de todo lo que leí. ¿Qué hacía Jesús en la mañana? ¿En la tarde? ¿A mediodía? ¿Cuál era la comida de Jesús? ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Ahí vamos a encontrar un versículo. Esta es mi comida. Juan 4, cuando estaba con la samaritana. Hay un detalle con la samaritana que te va a gustar, Helen, pero ahorita vamos a llegar ahí. Pero en el Juan 4 dice, los discípulos preocupados, y esta ya le daría de comer, que no quiere comer. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo a mediodía? ¿Cómo sabía? Jesús en humano. Estamos hablando de Jesús en humano para que nos entendamos que estamos en este nivel todos, de este Jesús, de este momento de Jesús. A la hora de almuerzo, ¿qué estaba haciendo? Comunicándose con Dios. Y no necesariamente tiene que ser que se apartó y que hubo alabanza y que esto y que el otro, sino que simple, rápido, los 5 sentidos, en todas las dimensiones y creyendo en esa comunicación. Ok, ¿qué otra cosa importante vemos ahí? Sí, Juan 5:30, hizo lo que escuchó del Padre. Diga conmigo, hizo lo que escuchó del Padre. Regresame una diapositiva para que no me... Ahí está. Y ahora sí ya más fácil. ¿Qué acción importante hay en esta declaración de que hizo lo que escuchó? Obediencia. ¿Qué más? ¿Cómo? Muy bien, estaba ahí escuchando, no estaba haciendo otra cosa, no se fue a pescar, no se fue a hablar con no sé quién, estaba escuchando. Un momento para escuchar a Dios. Todos tenemos un momento para escuchar a Dios. 5 amenes. Tengo momentos para escuchar a Dios. Aquí es donde todos ustedes dicen amén. Ok, bueno. Muchas gracias por haberme escuchado. Creo que aquí terminamos las mentiras. Bien, seguimos. Ahora, miren, aquí viene la parte un poquito más complicada. Ahora sí. Jesús cumpliendo la voluntad. Miren lo voy a parafrasear, pero ahí lo leen ustedes. Si no me creen. Dice Juan 4:34. Vino para hacer la voluntad del Padre. Mateo 5:17 para cumplir la ley. Marcos 1:38, predicar. Anote esto, por favor. Hacer la voluntad del Padre, cumplir la ley, predicar. Muy bien. La siguiente, Lucas 5:32, llamar a pecadores al arrepentimiento. Esto es un resumen de un resumen. No es exclusivo lo que hizo Jesús. Mateo 15:24, enviado a sus ovejas. Juan 9:39 para juicio, y para los que no ven, que vean. Siguiente, Mateo 18:11, salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1:15, salvar a los pecadores. Lucas 9:56, salvar a las almas. Juan 12:56, ser luz al que cree, para que no ande en tinieblas. Juan 18:37, ser testimonio de la verdad. Y aquí quiero hacer una pausa en Juan 4. Miren, esto es bien importante. Y es para que le agarremos un poquito más de sabor a este tema que Dios nos está llamando a hacer.
para salvar una nación. La samaritana. Una persona. Pecadora hasta donde ya no. ¿Cuántos esposos dijo que tenía? Y con el que estás, no lo es. Jesús empezó a decirle, no te mereces nada, eres una pecadora. No se puso a decirle eso. Se enfocó en su salvación para que bebiera de los ríos de agua viva. Y el efecto que tuvo una persona se expandió a la salvación de una nación. Entonces, Dios nos está mandando a orar por Guatemala. ¿Por qué? ¿Para qué? Hemos predicado aquí un montón de veces para que esté inscrita en la lista de las naciones que han de ser salvas. Y entonces eso nos lleva a que para que esta nación sea salva, las personas que tienen la dirección de esta nación deberían de ser permeados, no por la religión, sino por ese principio de Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Qué era lo que quería Dios? Desde Éxodo 19 lo vimos, una nación santa de reyes y sacerdotes, y eso es lo que quiere de Guatemala. Entonces, por eso es importante que nosotros le hablemos y le llevemos la palabra a las altas autoridades, como a los que están en eminencia, como a los que están en muchos lugares, para que ellos sean permeados y tomen las decisiones que tienen que tomar para que esta nación sea salva, no importando la circunstancia de la persona, porque no nos mandó a ser jueces, nos mandó a extender su justicia. Y ayer platicábamos con Marita y le digo yo, pero ¿qué es la justicia de Dios? Y le puse play y me empezó a explicar un montón de cosas muy interesantes que espero que las predique un día de estos, pero se resume en algo. ¿Qué es la justicia de Dios? La esencia de la justicia es amor. Y de ahí parte todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el gran sacrificio que hizo para eso, ahí parte la justicia. Y si yo parto de ese amor y lo empiezo a aplicar para todas las personas, voy a dejar de juzgar, voy a dejar de poner paradigmas, voy a dejar de poner un montón de cosas que van a limitar y que se constituyen en las murallas más poderosas que las murallas de Jericó, y hace que el reino de los cielos no avance. Y esto es sumamente importante. ¿Para qué? Aunque miremos la situación más compleja y la persona más rara que pueda llegar ahí, tengamos los ojos de Dios para verla y llevarle los ríos de agua viva, llevarle la palabra, para que eso tenga la implicación en una nación, o más el llamado de esta nación, de naciones, porque Guatemala se vuelve, o la promesa de Guatemala es ser luz y faro de las naciones. ¿Alguien lo cree? Que diga amén. ¿Ok? Entonces se van dando cuenta de por dónde va, y por eso en ese capítulo es interesante, porque los discípulos van preocupados por la comida y Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Importantísimo. Entonces aquí ya se dieron cuenta de Jesús, qué facilito lo hizo, así porque era hijo de Dios. No, Él estaba en una dimensión como nosotros. Y nos deja una promesa sumamente poderosa, pero de una gran responsabilidad. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer yo? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, si Jesús lo hizo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Punto número 1,
recibiendo, guardando sus mandamientos y amando a Jesús, Juan 14:1. Punto número 2, recibiendo al Espíritu Santo en comunión para que me recuerde todo, Juan 14:13. Recibiendo el nuevo pacto, Jeremías 31, 31 y 33, adorando en espíritu y verdad, una referencia que creo yo que es buena es Apocalipsis 4 y 5, e indagando lo que escribió de mí de acuerdo a lo que dice el Salmo 139, 14, 8. Entonces, si nosotros hacemos estas 5 cosas como punto de partida, nosotros nos vamos a poner en una dimensión fácil y le vamos a abrir las puertas al Dios Todopoderoso y le vamos a poner una sonrisa de oreja a oreja, porque vamos a empezar a ser empujados por el poder de Dios. Vamos a ir siendo puestos en los caminos de Dios, que no son mis caminos y que son más altos, y que nos va a transformar los pensamientos a sus pensamientos, que son pensamientos muy superiores, dice la palabra de Dios. Pero hay algo muy interesante aquí, y esta es la parte que me debería de llenar de fe, pero el siguiente versículo es bien interesante. Juan 14:12 dice, os aseguro, os digo muy solemnemente, dice esta versión que como me gusta, que si alguno cree firmemente en mí, él mismo podrá hacer las cosas que yo hago y cosas aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice ese versículo? ¿Lo volvemos a leer? Os aseguro, os digo solemnemente. ¿Qué quiere decir os digo solemnemente si lo dice Jesús mismo? Es una promesa sí y amén. Así va a suceder. ¿Correcto? Que si alguien cree, hay una acción que yo tengo que tener, creer firmemente, o sea, no creer así, está bueno, te creo pues, pero tal vez mañana sí, pasado no, firmemente, sí te creo y me tiro al vacío. Creer en Él, Él mismo podrá hacer, o sea, si pasa esto, yo me pongo en esa dimensión y voy a hacer todas las cosas que yo hago. ¿Cuáles son todas las cosas que Él hizo? Bueno, en los versículos anteriores pusimos algunos ejemplos de las cosas que Él hace. Y no nos enfocamos en los milagros. Obviamente los milagros están incluidos. Pero ¿cuáles son las cosas importantes que Jesús hacía? Número 1, a ver. Número 1. Eso está bien, pero la número 1. ¿Qué? Hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque está escrito con el dedo de Dios, está escrito con la mano de Dios en el libro que corresponde a mí. Punto de partida, hacer la voluntad del Padre. Eso es de acuerdo a lo que yo pienso que es lo principal, hacer la voluntad del Padre, porque eso abre el camino. Abre el camino para muchas cosas. Y luego, lo que ustedes estaban diciendo, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué más? ¿Qué más hacía Jesús? Importante, a ver, vamos poniéndole orden a esto. Hacer la voluntad del Padre de acuerdo a mi perspectiva es lo más importante. Segundo, ¿qué hacía Jesús? Antes de eso, ¿qué hacía Jesús? Usted se ha ganado 100 quetzales el día de hoy. Hacía lo que veía que el Padre hacía y hablaba de lo que escuchaba que el Padre. ¿Qué es eso? Comunión que nos lleva a la oración, ¿verdad? Pero es una comunión importante. Si yo no tengo comunión con Él, y no es aquella comunión de, oh Señor, créanme, Señor, el Dios que yo estoy conociendo ahora es un Dios lo máximo, cercano,
simple que no sé qué ve, pero se acerca a mí y habla, se ríe, me abraza, llora conmigo, se ríe conmigo. Y esa es la comunión que Él quiere que tengamos. Y de paso te va a decir, mira, ahora que me recuerdo, hay algo que escribí de ti que quería decirte. Y te voy a abrir el rollo porque yo soy el único que lo puedo abrir. Yo soy el digno, inmolado. Ya pagué. Pero mira, para este tiempo tenemos planeado esto. Y tú eras la persona ideal para hacerlo. Hecho a imagen y semejanza de Dios. Ve y hazlo. Ve y corre. Ve y gózate. Para que cuando vuelvas de vuelta te voy a decir, siervo bueno y fiel, en lo poco me creíste y en lo mucho te pondré. Gózate al lado de tu Padre. Entonces es bien interesante porque entonces, si yo me pongo en esa dimensión, se abre lo siguiente que está en Juan 14:13 y hace una referencia a Éxodo 3:14. Y haré, es decir, yo mismo concederé todo lo que pidáis en mi nombre, como presentando todo lo que yo soy, para que el Padre sea glorificado y exaltado en, o sea, a través del Hijo. Mire qué interesante. Si yo le creo y me pongo a hacer todas las cosas que Jesús hizo, lo siguiente es que se abrirá una respuesta inmediata de todo lo que pidamos en su nombre. ¿Y cómo es esto? Dice ahí algo que me llama la atención, como presentado todo lo que yo soy. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que yo entendí? ¿O qué es lo que ustedes entienden? ¿Saben qué entiendo? Si les hace sentido, qué bueno, y si no, estamos en paz. Cuando entramos en esta dimensión y en esta relación con Dios y nuestras oraciones empiezan a subir, Dios sabe cómo las recibe, como que fuera el mismo Jesús hablando con Él. Porque si nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre, viene Jesús y nos cubre y nosotros entramos como que fuéramos Él, o sea, entramos como que con esa apertura que Él tiene. Ya no nos mira a nosotros, sino mira al Jesús en nosotros que va surgiendo y que tiene que surgir. Y por eso es que nuestras oraciones son sí y amén, sí y amén. Pausa o paréntesis. ¿Hay problema en las respuestas a sus oraciones? Con todo el amor del mundo le digo, revise cuánto de Jesús hay en usted. ¿Cuánto de Jesús está usted proyectando o estamos proyectando? ¿Cuánto de Jesús hay en mí para que yo de verdad pueda entrar y pase lo que dice el siguiente versículo? ¿Qué dice el siguiente versículo si me lo ponen por ahí? Sí. Mire cómo empieza esa versión. Sí, te concederé. Es decir, yo mismo. ¿Quién es ese que dice yo mismo? Es Jesús el que está hablando ahí. Yo mismo haré por ti todo lo que pidas en mi nombre, como presentando todo lo que yo soy. Miren la relación a la que Dios nos está invitando. Mire el nivel que Dios nos está invitando. Y entonces nuestra vida, toditito, todo va a empezar a tener sentido. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos va a ir encaminada a los planes y propósitos de Dios y va a ir revelando todo. Y esto significa todo. Usted tiene un proyecto entre manos. Ya no lo dije, pero cuando estábamos terminando la palabra profética, yo vi la palabra proyecto.
Yo no sé si alguien está llevando un proyecto o algunos proyectos y me decía el Señor, le voy a dar, para que vea, le voy a dar todos los detalles que si los cree y los empieza a hacer, ese proyecto va a ser una gran bendición y va a ser un gran testimonio. Esto significa, hace esta llamada. Esto significa, anda a tocar esa casa. Esto significa, anda, movete para allá. Esto significa, deja de hacer lo que estás haciendo, ven para acá y este es el camino. Esto significa, este es un buen socio para ti. Aunque hasta este momento Dios me dio la instrucción, asóciate solo conmigo, pero eso Dios sabrá por qué. Pero cosas así, estoy hablando de tema de negocios. Vente a estudiar a este lugar. Cambia o inicia esta carrera. O esta puerta que estabas esperando que se te abriera, ahora se te abre y va a ser de gran bendición y vas a caminar y vas a correr. Y todos esos pequeños detalles, pero no lo hacemos por eso. Ese es un complemento y es una herencia que ya está dado. Y a veces, ¿saben una cosa? Y a veces, es que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que a veces nos deja caminar, aunque no estemos haciendo lo que corresponde hacer. Y nos deja caminar. Y nos bendice. Y levanta todas las mañanas el sol sobre justos y pecadores. Ese es el Dios que nos ama, que no ve el pecado, no se interesa mucho en el pecado, sino se interesa en que salgamos de ese pecado. Y se interesa en que salgamos de ahí. Y se interesa en que nosotros cumplamos el propósito por el cual Él pagó un gran precio por nosotros. Muerte de cruz, derramó toda su sangre, pagó un gran precio por nosotros, para que todos nos salváramos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y miro esas caritas. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda hacer? A ver, ¿qué es todo? No es igual a nada. No, son mentiras. ¿Qué nos queda hacer? Esta mañana vamos a hacer algo muy particular. Por instrucciones de Dios, si usted quiere. Todo es, miren, alguien, no sé, me reclamó por decir esto, y es así, con Dios todo está bien. ¿Lo vas a seguir? Está bien, para Dios. Yo lo percibo así. ¿Te vas a ir a pecar? Dios dice, dale, yo voy a estar ahí. En medio del pecado, ¿no había pensado usted eso? Que cuando usted está pecando, Dios está ahí, viendo a qué hora lo recoge, viendo a qué hora lo salva, viendo a qué hora no se muere para que no se pierda lo que Dios hizo desde el principio y pensó de usted a imagen y semejanza de Él. Así es. No es invitación a pecar, sino que cuando usted vaya a pecar, piense que el Espíritu Santo está ahí, seguro, y Dios está ahí, sí. Y todos están viendo cómo le hacemos para que este regrese. ¿Cómo le hacemos para que este no haga esto? Y no lo hagas, no lo hagas. Y la voz del Espíritu Santo, no hagas eso, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y paz. Bueno, ya lo hiciste, ven, en brazos, en cuerdas de amor, dice la canción de mi querido Julio. En cuerdas de amor, ven para acá. En cuerdas de amor, ven, vamos. Vamos. Otra vez. Hay tiempo. Pero puede ser que en una de esas ya no. Y entonces, bueno, ¿cómo? Ishkamik. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pongámonos de pie. Quisiera que me ayudaran mis queridos amigos de medios. Tengan preparadas las dos últimas alabanzas, las que te dije. Porfa, pero todavía no. Vamos a hacer algo importantísimo esta mañana, por instrucciones de Dios, que quede claro. Yo sé que voy a decir cosas que usted va a decir, ya lo sé, ya lo hice, con toda libertad, me puede seguir o no, pero hay algo muy importante que tenemos que hacer hoy.
Mire, Dios de verdad está haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y como quisiéramos que todos estuviéramos en ese caminar. Y todavía falta muchas cosas. Entonces, esta mañana, cierre sus ojitos con toda libertad. Vamos a decirle al Señor, si usted quiere, como que si fuera la primera vez, con aquel amor de la primera vez, si usted quiere. Señor, te recibo en mi corazón, si usted quiere hacerlo. Yo sé que aquí habemos salvos pero esa es la instrucción de Dios. Y decirle al Señor, Señor, te recibo como mi Rey, mi Salvador. Algo que Dios puntualizó en esta oración, si usted se siente así, y Dios me lo hizo ahí, cada quien sabe. Señor, quiero reconciliarme contigo. ¿Sabes? Te he echado la culpa de muchas cosas que me pasan. Siento que me abandonaste. Y yo fui el que caminé más allá de donde tenía que caminar. Y te eché la culpa a ti. Hoy me quiero reconciliar contigo. Hoy me quiero reconciliar contigo. Sí, me quiero reconciliar contigo. Señor, quiero recibir, dicho esto, de todo mi corazón y de verdad, quiero recibir el fuego del Espíritu Santo. No puedo caminar sin el fuego del Espíritu Santo. No puedo tener comunión contigo sin el fuego del Espíritu Santo. Señor, he sentido ese poder del Espíritu Santo y esa presencia que siento ahorita, Señor. Gracias. Gracias porque estás haciendo algo extraordinario. Pero quiero subir el volumen a una dimensión que no he tenido y a una intimidad con el Espíritu Santo nueva, la profetizada para estos tiempos. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder. Señor, habilita en mí sueños, visiones. Abre mis ojos, abre mis oídos. Abre todo mi ser a percibir tu presencia, Señor. Pero que ese fuego del Espíritu Santo no se apague. Ayúdame, ayúdame a no mover o dejar inactivo al Espíritu Santo. Y algo muy importante, Señor, que sea el Espíritu Santo el que me recuerde. Pero, Señor, cuando el Espíritu Santo me esté recordando, que no cuestione y que no me tarde en caminar en lo que el Espíritu Santo me está recordando de lo que tú escribiste de mí. Y sea Él el que me enseñe y el que me revele en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos orando si usted quiere. Señor, la esencia del sacrificio que hiciste fue para establecer el nuevo pacto. Hoy quiero que escribas en mi corazón tu ley, que yo ame tu ley, pero que yo de verdad la abrace. Ponla en mi mente y que esa ley rompa toda estructura humana, toda estructura religiosa y toda estructura del maligno que me ha apartado del amor a la ley. Ponla tú, Señor, escríbela tú como la promesa que hay en esencia del sacrificio que hiciste por mí. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, seguimos orando. Y esta mañana, Señor, quiero ser un adorador en espíritu y en verdad.
Señor, activa, habilita en mí ser un adorador en espíritu y en verdad. Señor, invítame a esa corte, no por lo que voy a oír, simplemente para poner mi corona enfrente de ti, para poner todo lo que soy enfrente de ti y decirte: santo, 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 grande, maravilloso, el único digno de recibir la honra y la gloria. Quiero estar ahí, Señor, y quiero permanecer ahí, Señor, adorándote, adorándote. Solo un día es mejor que 1000 en tu presencia, decía David, y mira todo lo que le dijiste. Decimos lo mismo, Señor, un ratito, un momentito, y si es más, mejor, Señor, pero un momentito que me confronte, que sea expuesto a estar en tu presencia, en esa dimensión de adoración, honra y gloria para ti, y que me cambie la vida.